Señores, lo que ocurrió aquella semana fue algo que muchos en Europa todavía no terminan de aceptar. ¿De verdad esta es la cultura gastronómica boliviana? ¿De verdad este país, tantas veces reducido a estereotipos, escondía una de las cocinas más profundas, humanas y sorprendentes de América Latina? Esa fue la primera frase que pronunció don Pierre Girard, exeditor principal de una famosa guía gastronómica europea, de 78 años, cuando se quedó inmóvil en medio del mercado Rodríguez de la Paz, mirando con más concentración que muchos chefs de restaurantes de 3 estrellas en París. Y no exagero. Porque lo que comenzó como una emergencia aérea, como un simple desvío provocado por una tormenta gigantesca sobre el Atlántico y el cierre de varios aeropuertos europeos, terminó convirtiéndose en una sacudida brutal para 12 críticos franceses que durante toda su vida habían creído que la cocina francesa era la cima indiscutible del mundo. 12 autoridades de la gastronomía europea, hombres y mujeres acostumbrados a decidir qué restaurante merecía gloria y cuál debía quedar en el olvido, aterrizaron de emergencia en Bolivia. Y bastaron unas pocas horas, un plato de sopa de maní, una llajua recién molida, una trucha del Titicaca, una picaliente al amanecer y una mesa servida con cariño para que sus certezas empezaran a romperse una por una. Durante 50 años he evaluado cocinas de todo el mundo, dijo Pierre Girard al final del viaje, con la voz quebrada. Pero nunca había visto una cultura alimentaria tan completa, tan honesta y tan profundamente ligada a su pueblo. Esa frase, pronunciada días después en París por un hombre que había sido respetado por medio siglo en la élite culinaria francesa, hizo temblar a más de uno. Porque no dijo simplemente que Bolivia tenía buena comida. No. Dijo algo mucho más fuerte: Francia debería aprender de Bolivia. Imagínense el impacto. En la sede central de una escuela culinaria de París, donde durante décadas se enseñó que la técnica francesa era la base de la alta cocina mundial, un antiguo referente se atrevía a decir que en Bolivia había una filosofía gastronómica que Europa había ignorado por arrogancia. ¿Qué fue lo que vieron realmente en Bolivia? ¿Qué descubrieron esos expertos que llegaron con prejuicios y se fueron hablando del país como si hubieran encontrado un tesoro oculto? ¿Por qué un grupo de franceses que se burlaba discretamente de la comida boliviana terminó defendiendo públicamente su valor? Hoy les voy a contar toda la historia, desde el testimonio de quien acompañó a esos críticos durante los días que cambiaron su visión del mundo. Y, siendo honesto, esta historia no solo habla de comida. Habla de Bolivia, de su gente, de su identidad, de esa grandeza silenciosa que muchos extranjeros solo entienden cuando dejan de mirar al país desde arriba. Mi nombre es Valeria Quispe. Durante más de 18 años he trabajado como periodista gastronómica internacional entre Bolivia, Francia y distintos países de América Latina. Estudié cocina en Lyon, trabajé como asistente de investigación culinaria en París y después regresé a Bolivia convencida de algo que muchos bolivianos todavía no dicen con suficiente fuerza: nuestra cocina no necesita pedir permiso para sentarse en la mesa grande del mundo. El año pasado, en noviembre, participé como intérprete y periodista en una exposición internacional de gastronomía celebrada en Nueva York. El evento reunió a cocineros, investigadores, sommeliers y críticos de Europa, América y Asia. Entre los invitados más esperados estaban 12 figuras históricas de la gastronomía francesa. Ahí estaba Pierre Girard, exeditor principal de una prestigiosa guía gastronómica, un hombre de mirada dura y palabras medidas. Estaba Jacques Bernard, presidente honorario de una cofradía de vinos de Burdeos, 70 años, defensor casi religioso del maridaje francés. También viajaba Sophie Martin, crítica de repostería, una mujer famosa por destruir restaurantes con una sola reseña. André Moreau, especialista en cocina clásica. Marcel Leblanc, historiador culinario. Claude Dupont, profesor emérito de técnica gastronómica. Y varios nombres más que, dentro del mundo culinario europeo, eran casi leyendas vivas. El promedio de edad superaba los 70 años. No eran turistas curiosos ni influencers con cámara en mano. Eran personas que llevaban medio siglo evaluando platos, premiando restaurantes, dictando tendencias y decidiendo qué cocina merecía respeto internacional. El 15 de noviembre, a las 3 de la tarde, abordamos un vuelo de regreso hacia París. Veníamos de una intensa exposición de 5 días. En la cabina se hablaba de la evolución de la cocina estadounidense, de la influencia peruana, de las nuevas técnicas nórdicas y de la obsesión japonesa por la precisión. Bolivia, por supuesto, no apareció en ninguna conversación. Y eso ya dice mucho. Porque para muchos extranjeros Bolivia sigue siendo una postal incompleta: montañas, altura, pobreza, mercados caóticos, carreteras difíciles, política intensa. Pero casi nunca la mencionan como una potencia culinaria.
Y ahí está el problema. El mundo habla de Bolivia sin haberla probado. 3 horas después del despegue, el capitán hizo un anuncio inesperado. Una tormenta de enorme magnitud avanzaba sobre el Atlántico Norte y varios aeropuertos europeos estaban cerrando operaciones. París, Londres, Madrid, Frankfurt y otros puntos estratégicos estaban saturados o bajo alerta. Por razones de seguridad, el vuelo sería redirigido hacia Sudamérica, donde la aerolínea tenía coordinación técnica para una escala de emergencia. El destino confirmado fue el Aeropuerto Internacional de El Alto, en Bolivia. El silencio se apoderó de la cabina. Algunos pasajeros se inquietaron por la altura. Otros preguntaron si necesitarían visa, si habría hoteles, si el equipaje llegaría bien. Pero el grupo de críticos franceses tuvo otra reacción. No miedo. Más bien una mezcla de incomodidad y soberbia disfrazada. Sophie Martin me preguntó con una sonrisa tensa, ¿Bolivia tiene algo que pueda llamarse gastronomía seria? André Moreau suspiró y dijo, bueno, supongo que podremos sobrevivir 2 o 3 días con comida sencilla. Tal vez algo parecido a una fonda rústica. Jacques Bernard, con tono de resignación, comentó, mientras haya pan decente y vino aceptable, bastará. Yo los miré y no respondí de inmediato. Porque sabía que cualquier defensa apasionada sonaría nacionalista. Y también sabía algo mejor, Bolivia no necesita ser explicada antes de tiempo. Bolivia se revela sola, plato por plato, gesto por gesto, mirada por mirada. Pero el primer golpe llegó incluso antes de aterrizar. Durante la cena a bordo, por tratarse de una ruta coordinada con una aerolínea sudamericana, se sirvió un menú especial inspirado en sabores andinos. El primer plato era una pequeña entrada de quinoa real con queso fresco, hierbas aromáticas, ají amarillo suave y una emulsión de limón sutil. Nada exagerado. Nada decorado con arrogancia. Era simple, limpio y profundamente equilibrado. Pierre Girard tomó una cucharada con la cautela de quien espera algo menor. Entonces se detuvo. ¿Qué es esto?, me preguntó, mirando el plato como si le hubieran escondido un secreto. Le expliqué que era quinoa real del altiplano boliviano, un grano cultivado durante siglos, adaptado a condiciones extremas, cargado de historia y de identidad. Le dije que no era un ingrediente de moda, aunque en Europa lo trataran como tendencia saludable. Para Bolivia, la quinoa no era moda, era memoria. Girard asintió lentamente. La textura es sorprendente. Tiene carácter, pero no invade. Es elegante sin intentar parecer elegante. Luego llegó una sopa clara de maní con pequeños trozos de papa, zanahoria y carne suave. La versión estaba adaptada al servicio de avión, pero conservaba el espíritu boliviano, calidez, fondo profundo, sabor de hogar. Marcel Leblanc probó una cucharada y abrió los ojos. Esto no se parece a una sopa francesa, dijo. No busca transparencia ni rigidez. Tiene otra lógica. Es cremosa, pero no pesada. Popular, pero compleja. La palabra popular salió de su boca con cierta sorpresa, como si no pudiera creer que un plato nacido del pueblo tuviera capas que él no había previsto. El plato principal fue trucha de lago Titicaca con papas nativas y una salsa suave de ají y hierbas. André Moreau, que hasta ese momento parecía aburrido, cortó un pedazo de pescado y se quedó callado varios segundos. ¿Cómo logran esta profundidad sin mantequilla ni crema?, preguntó finalmente. En Francia habríamos usado otra técnica. Aquí hay algo más directo, más limpio. El postre fue una pequeña versión de queso umacha dulce con miel de caña y frutas. Sophie Martin, experta en repostería, probó apenas un bocado y cambió la expresión. No esperaba este equilibrio, admitió. La dulzura no grita. Acompaña. Ahí empezó todo. Lo que hasta media hora antes era un desvío incómodo empezó a convertirse en curiosidad. Los críticos me rodearon con preguntas. ¿Qué diferencia hay entre la cocina del altiplano y la de los valles? ¿Por qué se usa tanto el ají? ¿La papa realmente tiene tantas variedades? ¿Qué es exactamente la llajva? La comida boliviana es indígena, mestiza, urbana, campesina, colonial, moderna. Yo respondía mientras ellos tomaban notas. Y por dentro pensaba, por fin. Por fin estaban mirando a Bolivia no como un accidente geográfico, sino como una civilización culinaria. Aterrizamos en El Alto cerca de las 2 de la tarde, hora local. Desde la ventana, varios quedaron impresionados por la altura, por la luz intensa, por esa mezcla de cielo enorme y ciudad extendida sobre la montaña. Girard miraba en silencio.
Esto no se parece a nada que haya visto, dijo. En el trayecto hacia el hotel en La Paz, algunos observaban las calles de El Alto, los puestos, los minibuses, los colores de las mantas, las fachadas, la vida moviéndose con una energía que no encaja en los moldes europeos. No era el orden parisino, no era la pulcritud suiza, no era el lujo calculado de Mónaco. Era otra cosa, intensidad, movimiento, resistencia. En el hotel llegó la primera sorpresa humana. El personal nos recibió con mate de coca caliente, una explicación amable sobre la altura y pequeñas masitas bolivianas preparadas para los pasajeros afectados por el desvío. Sophia Martin, que en el avión había preguntado si Bolivia tenía gastronomía seria, murmuró, ni siquiera en muchos hoteles 5 estrellas de París reciben así a un viajero cansado. En la habitación había api morado en una jarra térmica, pastelitos pequeños y una nota escrita a mano deseándonos descanso. Jacques Bernard probó el api y levantó las cejas. Esto tiene aroma, cuerpo y una calidez muy particular, dijo. No es una bebida, es casi una bienvenida. Esa frase me pareció exacta. Porque en Bolivia muchas veces la comida no empieza en la mesa. Empieza en la intención. En ofrecer algo caliente. En preguntar si tienes frío. En servirte un poco más aunque digas que ya no puedes. Y eso, señores, también es cultura gastronómica. Esa noche los llevé a una casa de comida tradicional paceña, no un lugar turístico decorado para extranjeros, sino un restaurante serio, respetuoso con la cocina boliviana, donde el producto manda y la memoria pesa. Entramos y el ambiente era íntimo. No había arrogancia. No había platos que parecieran esculturas imposibles. Había manteles limpios, vajilla sencilla, aromas profundos y una cocinera que salió a saludar sin teatro, con una seguridad tranquila. El primer plato fue una yahua preparada en batán, acompañada de pan marraqueta caliente, queso fresco y papas pequeñas. Claude Dupont observó cómo la servían y preguntó si aquello era una salsa. Es más que una salsa, le dije. Es identidad. Puede cambiar de casa en casa, de región en región, de mano en mano. Pero siempre dice algo de quien la prepara. Pierre Girard probó un poco con la punta del pan. Su rostro cambió. Es viva, dijo. No está domesticada. Tiene frescura, picante, acidez, fuerza. En Francia muchas veces refinamos tanto las salsas que les quitamos el alma. Después llegó el plato de sopa de maní. Esta vez no era versión de avión. Era una sopa plena, con carne tierna, papa, fideo tostado y ese fondo de maní que abraza sin pedir permiso. Marcel Leblanc dejó la cuchara sobre la mesa y respiró hondo. Esto es una obra de paciencia, dijo. No pretende impresionar por técnica visible, pero la técnica está ahí. En el punto del maní, en la textura, en el equilibrio. Luego sirvieron safta de pollo con tunta y arroz. André Moreau, que defendía la cocina clásica francesa como si fuera religión, probó el ají y se quedó mudo. Este picante no destruye el sabor, dijo. Lo organiza. Lo empuja. Le da dirección. Jacques Bernard, acostumbrado a hablar de vinos, se sorprendió con el maridaje improvisado de refresco de mocochinchi. Primero se rió. Luego lo probó. Después dejó de reír. Hay notas tostadas, dulces, frutales. No esperaba esta complejidad en una bebida popular. Ahí quiero detenerme un momento. Porque esto es lo que muchos extranjeros no entienden. En Bolivia, lo popular no significa inferior. Lo popular puede ser complejo, antiguo, sabio. Una señora vendiendo api en la esquina puede tener una técnica heredada más fina que la de muchos restaurantes que cobran 100 euros por un plato vacío. Y no lo digo por romanticismo barato. Lo digo porque la cocina boliviana está hecha de supervivencia, de altura, de clima, de mezcla cultural, de memoria indígena, de historia colonial, de creatividad urbana. Eso no se improvisa. La cena continuó con plato paceño, fricasé y pequeñas porciones de chairo. Cada plato abría una conversación. Cada sabor rompía una idea preconcebida. Al final sirvieron helado de canela con buñuelos pequeños. Sophie Martin cerró los ojos al probarlo. Esto me recuerda a la infancia, dijo. Pero no a mi infancia. A una infancia que no viví y que, aún así, puedo sentir. Esa noche, al salir del restaurante, el grupo ya no era el mismo. En solo 6 horas en Bolivia, su seguridad francesa había recibido su primera grieta. Girard caminaba lento por la acera paceña, respirando con cuidado por la altura, y me dijo, hemos cometido un error.
Pensamos que la sofisticación siempre venía de la escuela, de la academia, del protocolo. Pero aquí hay una sofisticación nacida de la vida. Al día siguiente, muy temprano, fuimos al mercado Rodríguez. Todavía no había amanecido del todo, pero el mercado ya estaba despierto. Mujeres acomodando verduras, comerciantes negociando, montañas de papas de distintos colores, ajíes secos, chuño, tunta, quesos, frutas de los yungas, hierbas, panés, carnes, flores. Todo parecía caótico para ojos europeos, pero tenía un orden interno que solo entiende quien sabe mirar. Esto es un museo vivo, dijo Claude Dupont. Pierre Girard se detuvo frente a una vendedora de papas. Había variedades que él nunca había visto, himillas, beicas, papas moradas, amarillas, pequeñas, rugosas, lisas, cada una con un uso distinto. En Europa hablamos de terroir con orgullo, dijo. Pero esto es terroir multiplicado por siglos. Una casera nos explicó con paciencia que papa servía para sopa, cuál para freír, cuál para chuño, cuál para fiestas, cuál para comida diaria. Girard escuchaba como estudiante. Ese hombre que había juzgado a chefs famosos ahora recibía una lección de una vendedora del mercado. Y esa imagen, para mí, resume toda la historia. Luego vimos cómo se molía Jaffa en Matán. No como show turístico, sino como práctica cotidiana. Jacques Bernard se acercó, observó el movimiento de la piedra y dijo, la herramienta cambia el sabor. Esto no es nostalgia. Es técnica. Después probamos salteñas. Y ahí ocurrió una de las escenas más memorables. Sophie Martin, crítica severa de masas y rellenos, tomó una salteña con cierta torpeza. Le advertimos que debía comerla con cuidado. Mordió la punta, el jugo caliente apareció, ella casi se manchó, todos se rieron. Pero al probar el relleno, su expresión se puso seria. Esto es ingeniería, dijo. Masa, caldo, carne, especias, temperatura, forma, ¿y se come de pie, en la calle? Sí, respondí. Y para muchos bolivianos, una buena salteña puede definir la mañana. Marcel Leblanc fue más lejos. Si esto se sirviera en París con vajilla fina y una historia inventada, cobrarían 30 euros y lo llamarían alta cocina. Y tenía razón. A veces el problema no es que Bolivia no tenga platos sofisticados. El problema es que el mundo solo reconoce la sofisticación cuando viene con acento europeo, decoración minimalista y una cuenta absurda. Ese mediodía los llevé a probar comida cochabambina. Porque hablar de Bolivia sin hablar de Cochabamba sería casi una falta de respeto. En un restaurante familiar, los recibieron con abundancia. Y esa palabra, abundancia, es clave. En Bolivia, muchas mesas no buscan impresionar por reducción, sino por generosidad. No se trata de poner poco para parecer fino. Se trata de servir como si el invitado importara. Llegó pique macho, silpancho, enrollado, escabeche, chicharrón, mote, yahua, panés. Los franceses miraban la mesa como si fuera una declaración política. Esto desafía la idea europea de porción, comentó André Moreau. Porque aquí la comida no es solo composición visual, le respondí. También es hospitalidad. El silpancho lo sorprendió por su estructura, arroz, papa, carne apanada, huevo, ensalada, locoto. Claude Dupont lo analizó como si fuera un tratado. Hay capas. Grasa, acidez, crocante, suavidad, picante. Parece simple, pero funciona con precisión. El pique macho generó debate. Algunos lo consideraron excesivo al principio. Pero luego comprendieron que su fuerza estaba justamente en esa mezcla de sabores populares, urbanos, directos. Jacques Bernard, que al inicio lo miró con duda, terminó diciendo, es un plato de carácter. No pide disculpas. Y eso también es Bolivia. Un país que durante mucho tiempo fue obligado a pedir disculpas por ser como es. Por su altura, por sus mercados, por sus acentos, por sus mezclas, por sus contradicciones. Pero su comida no pide disculpas. Su comida se sienta en la mesa y dice, aquí estoy. Esa tarde, por pedido del grupo, visitamos un taller donde se elaboraban marraquetas paceñas. Ver a los panaderos trabajar de madrugada, controlar la masa, el horno, el sonido del pan al romperse, provocó admiración genuina. En Francia veneramos el pan, dijo Pierre Girard. Pero aquí también hay una relación sagrada con el pan. Solo que no la hemos estudiado. Al segundo día por la noche fuimos a comer anticuchos. Sí, anticuchos. Algunos franceses se incomodaron al saber que era corazón.
Sophie Martin casi se negó. André Moreau preguntó si era seguro. Esa pregunta, lo confieso, me molestó un poco. Porque muchas veces la preocupación sanitaria de ciertos extranjeros no viene de datos, sino de prejuicio. Pero los llevé a un puesto reconocido, limpio, lleno de gente local. La anticuchera trabajaba con una concentración impresionante. Cortaba, bañaba, asaba, giraba, servía. Todo con ritmo perfecto. Jack Bernard probó el primer trozo. Luego otro. Después miró a sus compañeros y dijo, la textura es extraordinaria. El adobo tiene profundidad. Esto es cocina de fuego, de experiencia, de mano. La anticuchera sonrió sin entender todo el francés, pero entendiendo lo esencial, les había gustado. Al tercer día ocurrió algo inesperado. Jack Bernard amaneció con malestar por la altura y un problema digestivo leve. El hotel llamó a un servicio médico. En menos de lo esperado fue atendido con cuidado, le explicaron todo con paciencia, le dieron recomendaciones y una dieta ligera. Lo que más impresionó al grupo no fue solo la atención médica, sino la humanidad. Nos trataron como personas, no como clientes molestos, dijo Sophie. El almuerzo suave que le prepararon incluía sopa de quinoa, pollo hervido, papa y mate. Jack, todavía débil, probó la sopa y dijo, incluso la comida de recuperación tiene sentido. Ese comentario quedó dando vueltas. Porque en Bolivia la comida también cura, acompaña, sostiene. La sopa no es solo sopa. Es cuidado. El mate no es solo bebida. Es gesto. La comida para un enfermo no es castigo. Es una forma de decir, no está solo. El último día decidimos cerrar con una experiencia más amplia, una cena de cocina boliviana contemporánea inspirada en productos de distintas regiones. Había quinoa real, cacao amazónico, charque, ajíes, papas nativas, trucha, singani, frutas de los valles, hierbas del altiplano. Pero lo importante no era que el restaurante se pareciera a Europa. Lo importante era que no quería parecerse a Europa. El chef salió a explicar cada plato. No habló de fusionar para agradar al extranjero. Habló de productores, de comunidades, de clima, de memoria, de respeto. Pierre Girard escuchaba con emoción contenida. El primer plato fue una reinterpretación de huminta con queso de valle y aire de choclo tostado. Luego, trucha con hierbas andinas. Después, un pequeño fricasé refinado sin perder su alma. Más tarde, un postre con cacao veniano y copoazú. Sophie Martin, que había empezado el viaje dudando de la existencia de una gastronomía boliviana seria, dijo en voz baja, esto no es una copia de la alta cocina europea. Esto es una alta cocina con otra raíz. Y ahí está la clave. Bolivia no necesita convertirse en Francia para ser respetada. No necesita servir porciones microscópicas ni esconder su picante ni suavizar su identidad para entrar en la conversación mundial. Bolivia necesita ser entendida desde Bolivia. Durante la cena final, Pierre Girard levantó su copa de Singani y habló. Llegué a este país por accidente, dijo. Llegué con prejuicios, aunque no quisiera admitirlo. Creía que la gran cocina era aquella construida desde escuelas, guías, palacios, restaurantes históricos. Pero en estos días he visto algo distinto. He visto una cocina que nace de la tierra, de la altura, de la resistencia. De la comunidad y de la generosidad. Bolivia no es una cocina menor. Bolivia es una lección. Nadie habló durante unos segundos. Luego agregó, Francia debería estudiar Bolivia. No para copiarla, sino para recordar algo que nosotros a veces olvidamos, que la comida no empieza en la técnica, sino en el vínculo humano. Al día siguiente fuimos al aeropuerto. Esta vez ya no había molestia ni ansiedad. Había nostalgia. Algunos compraron quinoa, café boliviano, chocolates, ajíes, libros de cocina, pequeños recuerdos. Sophie Martin llevó salteñas empacadas para el camino. André Moreau preguntó si podía volver a Cochabamba en otro viaje. Jack Bernard quería conocer Tarija y sus vinos de altura. Claude Dupont hablaba de organizar una conferencia sobre papas nativas. En la despedida, Pierre Girard me tomó las manos y dijo, gracias por no defender Bolivia con discursos. Gracias por dejar que Bolivia hablara por sí misma. Una semana después, la prensa francesa publicó titulares que pocos esperaban. Exeditor gastronómico francés elogia la cocina boliviana. 12 críticos descubren en Bolivia una potencia culinaria ignorada. La gastronomía andina desafía la arrogancia europea. En un programa de televisión,
Girard dijo una frase que encendió el debate: la cocina boliviana no debe ser medida con reglas francesas. Tiene su propia grandeza. Y en ciertos aspectos, conserva una humanidad que la alta cocina europea ha perdido. Las reacciones no tardaron. Algunos chefs franceses se molestaron. Otros se mostraron curiosos. Jóvenes cocineros empezaron a investigar sobre quinoa real, papas nativas, ajíes bolivianos, singani, cacao amazónico. Restaurantes en París comenzaron a incluir platos inspirados en Bolivia. Pero, como siempre ocurre, también aparecieron quienes querían apropiarse de los sabores sin entender su historia. Y aquí quiero dar mi opinión con claridad: Bolivia debe cuidar su cocina. Debe promoverla, sí. Debe llevarla al mundo, por supuesto. Pero sin permitir que otros la vacíen de significado. La salteña no es solo una empanada con caldo. La llajua no es solo una salsa picante. La quinoa no es solo un producto saludable para europeos. El chuño no es una rareza exótica. Son parte de una memoria colectiva. Son tecnología ancestral. Son cultura viva. Un año después recibí un mensaje inesperado. Pierre Girard y varios de los críticos estaban organizando una visita oficial de 2 semanas a Bolivia. Esta vez no habría tormenta, no habría emergencia, no habría desvío accidental. Vendrían por voluntad propia. Querían visitar La Paz, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Tarija, el lago Titicaca y comunidades productoras de quinoa. Querían conocer mercados, cocineras tradicionales, chefs contemporáneos, panaderos, productoras de ají, familias que preparan platos heredados por generaciones. Cuando los recibí nuevamente en el aeropuerto, sus rostros eran completamente distintos a los de la primera vez. Ya no parecían viajeros atrapados por un accidente. Parecían personas regresando a un lugar que les había enseñado algo profundo. Pierre Girard sonrió y me dijo: aquellos 3 días cambiaron mi vida. Esta vez quiero aprender de verdad. Hoy, el interés por la comida boliviana en ciertos círculos gastronómicos europeos sigue creciendo. En París se habla de Bolivia con una curiosidad nueva. En escuelas culinarias algunos profesores empiezan a mencionar la diversidad de papas andinas, la altura de los viñedos tarijeños, la potencia del singani, la riqueza del cacao amazónico y la complejidad de las cocinas regionales bolivianas. Pero para mí, lo más importante no es que Francia mire a Bolivia. Lo más importante es que los propios bolivianos miren su cocina con orgullo. Porque a veces necesitamos que venga un extranjero a sorprenderse para recién valorar lo que siempre estuvo frente a nosotros. Y eso no debería ser así. Bolivia tiene una de las culturas alimentarias más ricas del continente. No perfecta, no idealizada, no libre de problemas. Pero sí profundamente verdadera. Una cocina donde conviven altiplano, valle, oriente, Amazonía y Chaco. Una cocina de mercados, fiestas, caminos, minas, familias, abuelas, cocineras populares, productores anónimos y chefs jóvenes que están intentando contar una historia nueva sin romper con la raíz. La verdadera grandeza de la cocina boliviana no está solo en el sabor. Está en el respeto por el producto, en la adaptación a territorios extremos, en la fuerza de las mujeres que sostienen mercados enteros, en la paciencia de las sopas, en el fuego de los anticuchos, en la dulzura del api, en la inteligencia de transformar papa en chuño. En la generosidad de servir siempre un poco más. Aquellos 12 críticos franceses llegaron creyendo que Bolivia sería apenas una escala incómoda. Llegaron pensando que la alta cocina era un idioma que solo ellos dominaban. Pero Bolivia les respondió en otro idioma, el idioma del alimento con memoria. Y ese idioma, cuando se entiende, no se olvida. La historia de esas 72 horas comenzó con una tormenta, un aterrizaje inesperado y muchos prejuicios. Pero terminó convirtiéndose en un puente entre culturas. Un puente construido no con discursos diplomáticos, sino con sopa, pan, ají, papa, quinoa, carne, fruta, mate y manos que sirven con cariño. Porque la comida, cuando es verdadera, hace algo que la política, el dinero y la fama rara vez logran: baja las defensas. Une a desconocidos. Humilla al arrogante. Consuela al cansado. Enseña al que creía saberlo todo. Y tal vez esa sea la gran lección que Bolivia le dio a esos extranjeros, que un país no se conoce desde los prejuicios, ni desde las noticias, ni desde los rankings internacionales. Un país se conoce cuando uno se sienta a su mesa y acepta probarlo sin superioridad. Hoy la historia termina aquí. 12 gigantes de la gastronomía francesa aterrizaron en Bolivia por accidente y en apenas 72 horas cambiaron su forma de entender la comida.
Vinieron convencidos de que encontrarían una cocina menor. Se fueron diciendo que Bolivia tenía una filosofía gastronómica que el mundo debía escuchar. Si esta historia les hizo mirar con más orgullo la comida boliviana, si alguna vez una salteña, una sopa de maní, una yahua o un api les recordó quiénes son, entonces compartan este relato. Porque Bolivia no necesita exagerar para impresionar. Bolivia solo necesita que el mundo la pruebe de verdad. Gracias por acompañarnos hasta el final.